Hola familia de Tectón. Hoy se ha hecho pública una respuesta del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández y por el Papa Francisco, condenando la pertenencia a la masonería. Les voy a explicar brevemente de qué trata el texto, pero antes una pequeña explicación sobre qué es la masonería y cuáles son sus orígenes. La masonería no es una organización benigna para el cristianismo, ni comparten los mismos principios, como los masones quieren hacer creer. La masonería y el cristianismo parten de conceptos antagónicos. El gran arquitecto del universo que las logias adoran no es el Dios cristiano, sino otra figura que fue expulsada del cielo. Él es el vértice de la propuesta, pero pretenden mantenerlo oculto. El credo masónico es la base de la religión de un nuevo orden mundial, opuesto al orden que vino a impulsar Jesucristo hace 2000 años. Pretende reunir a todas las religiones bajo un credo laicista, al que pide estricta obediencia de sus miembros, porque si bien dicen que aceptan integrantes de cualquier religión, solo lo hacen si el integrante de otra religión abdica del credo de su religión. La masonería se ve a sí misma como una especie de religión sincrética y universal, que exige que sus miembros dejen de lado sus propias opiniones particulares en favor de esta religión universal, relegando las religiones de las que provienen los miembros, en su mayor parte el catolicismo y el protestantismo, al nivel de mera opinión personal. Y por esta razón es que la masonería ha mantenido su hostilidad contra el cristianismo, y la Iglesia católica en particular, porque su lógica es situarse por encima de estas religiones. Y hay algo que muestra claramente que todo esto fue tramado por seres que no son de este mundo. En los primeros grados de la masonería se venera una divinidad incierta y genérica como el gran arquitecto del universo, que en los grados superiores va saliendo de la nebulosa y luego, en los grados más altos, se vuelve cada vez más concreto. Esta divinidad incierta es Lucifer, al que llaman el buen Dios, el portador de luz, el adversario del Dios cristiano, que los cristianos saben que es el ángel caído Satanás, expulsado del cielo por su rebelión con el Dios creador. Esto está testificado por varios exmasones que luego se convirtieron, que en el pasaje a los grados más altos existe la práctica de pisar el crucifijo y adorar a Lucifer, y es negado políticamente desde la cúpula y desconocido por la mayoría de los masones, porque no llegan a esos niveles. El Papa Pío VIII dijo sobre la masonería en 1829 que es una secta satánica que tiene al demonio como su dios, y que la esencia de la religión masónica consiste en la perversión, es decir, en la subversión del orden divino de la creación y en la transgresión de las leyes dadas por Dios. Los papas han condenado la masonería desde siempre. Hay 21 documentos papales condenando a la masonería. El Código de Derecho Canónico de 1917 describía a la masonería como una organización que conspiraba contra la Iglesia y las autoridades civiles legítimas, y en 1983 la Congregación para la Doctrina de Fe, por medio del cardenal Ratzinger, dijo que los principios básicos de las logias masónicas siempre se han considerado irreconciliables con las enseñanzas de la Iglesia, y en consecuencia la pertenencia a ellas permanece prohibida, y que los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas se encuentran en estado de pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión. Esto sigue vigente al día de hoy, aunque muchos hacen la vista gorda. El primer papa en condenar la masonería fue Clemente XII. Él dijo en la Constitución In Eminenti:
Así las sociedades dichas han despertado tan fuertes sospechas en el espíritu de los fieles, que afiliarse a ellas es, a los ojos de las personas sensatas y honradas, mancharse con el signo de una completa perversión. Benedicto XIV en la Constitución Providas ratificó la condena del Papa Clemente XII. Fue León XII quien en su Constitución Quo Graviora, el 13 de marzo de 1825, condenó con más fuerza si cabía la masonería. Atribuye a las sectas la Revolución Francesa, con todas las perturbaciones y sediciones que se renovaban sin cesar, y las calamidades que sufría la Iglesia. No hay que creer, dice, que si atribuimos a las sociedades secretas todos estos males y otros aún que pasamos en silencio, es falsamente y por calumnia. Las obras que los miembros de estas sectas se han atrevido a escribir sobre la religión y sobre la sociedad civil, y en las cuales tratan con desprecio a la autoridad, blasfeman de la majestad, presentan a Jesucristo como un escándalo o locura, y aún niegan la existencia de Dios y sostienen que el alma muere con el cuerpo. Los códigos y los estatutos en los cuales se explican sus prácticas y sus proyectos prueban evidentemente lo que hemos dicho, a saber, que estas sectas son las fuentes de donde parten tantos esfuerzos para trastornar los poderes legítimos y destruir enteramente la Iglesia. En fin, es cierto e incontestable que todas estas diferentes sociedades, aun llevando distintos nombres, están aliadas entre sí por el lazo criminal de sus proyectos infames. Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, León XIII condenaron plenamente la pertenencia a la masonería. Y el 13 de noviembre de 2023, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe publica un texto ratificando la condena a la masonería. Este documento viene firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández y por el Papa Francisco. El documento empieza diciendo: recientemente Monseñor Julito Cortés, obispo de Dumaguete, tras expresar su preocupación por la situación de su diócesis debido al continuo aumento de fieles inscritos en la masonería, ha pedido sugerencias para enfrentar adecuadamente esta realidad desde el punto de vista pastoral, teniendo en cuenta también las implicaciones doctrinales relacionadas con dicho fenómeno. A continuación se dice: la adhesión a la masonería es muy relevante en Filipinas, y no solo concierne a aquellos que están formalmente inscritos en las logias masónicas, sino más en general a un gran número de simpatizantes y asociados, quienes están personalmente convencidos de que no existe ninguna oposición entre la pertenencia a la Iglesia Católica y a las logias masónicas. Para abordar adecuadamente esta problemática, se decidió responder involucrando a la misma Conferencia Episcopal Filipina, notificando que sería necesario implementar una estrategia coordinada entre los distintos obispos que incluya dos enfoques. Los dos enfoques a los que hace referencia el documento son estos. Primero, en el plano doctrinal se debe recordar que la inscripción activa a la masonería por parte de un fiel está prohibida, debido a la incompatibilidad entre la doctrina católica y la masonería. Por lo tanto, aquellos que formal y conscientemente están inscritos en las logias masónicas y han abrazado los principios masónicos, caen bajo las disposiciones presentes en la mencionada declaración. Estas medidas también se aplican a los eventuales eclesiásticos inscritos en la masonería. Segundo, en el plano pastoral, el dicasterio propone a los obispos filipinos llevar a cabo una catequesis popular en todas las parroquias sobre las razones de la incompatibilidad entre la fe católica y la masonería.
Finalmente, el documento invita a los obispos filipinos a evaluar la oportunidad de un eventual pronunciamiento público al respecto. Hasta aquí el documento. Hay mucha ignorancia sobre el tema de la pertenencia a la masonería entre los fieles católicos. Por esta razón te ruego que compartas este vídeo y lo difundas. Muchas gracias y que Dios te bendiga.